Bien, ahora vamos a ver cómo calcular la carga, la diferencia potencial y la energía que almacena y que tiene un condensador. Pero antes quiero darle un dato. ¿Ok? Es que cuando tenemos condensadores en serie, como esta agrupación en serie, se van a agrupar en un solo condensador. ¿Ok? Que vamos a llamar condensador A. Vamos a llamar condensador A. ¿Ok? Al agruparlos, la carga en los condensadores de aquí va a ser igual. Esto quiere decir que la carga que tiene la agrupación del condensador A va a ser igual a la carga del condensador 1, y eso va a ser igual también a la carga del condensador 2, a su vez también es igual a la carga del condensador 3. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que cuando se agrupan los condensadores en uno solo, en una sola equivalencia, la, la carga no va a ser distinta, sino que va a ser igual. Va a ser, este mismo condensador va a tener la misma carga que este, ¿ok? Ejemplo, si en el condensador A es la carga de aquí es igual a 400 nanocoulombs. Bueno, esa misma carga va a ser la carga que tiene el condensador 1, el condensador 2 y el condensador 3. ¿Ok? Ahora, en el caso de eso, para el caso de la carga, ¿ok? La Q, para calcular la Q, ¿ok? Ahora vamos a ver el caso del voltaje, pero en condensadores que están en paralelo, ¿ok? Cuando tenemos condensadores en paralelo, como este ejemplo de aquí, la diferencia potencial, el voltaje, se distribuye. Va a haber cierta cantidad para este condensador, cierta cantidad para este otro condensador y cierta cantidad para este otro. O sea, no van a tener una cantidad igual, por ejemplo, no van a tener 9, ¿ok? Sino que se van a distribuir. A un condensador le va a tocar 3, a otro le va a tocar 3 y a otro le va a tocar 3, ¿ok? O bien puede que uno, porque sea 8 volta. Entonces, a uno le tocarían 6 volta, a otro le tocaría 1 volta, por ejemplo, y a otro le tocaría otro volta. Pero la clave es que la suma del voltaje que hay en el condensador 1, en el condensador 2 y en el condensador 3 den la misma cantidad de voltaje que habría en el condensador cuando se agrupan los tres condensadores en uno solo. En este caso, el condensador A. ¿Ok? Espero que lo que haya dicho, ¿cómo se dice? Lo que haya dicho lo puedan haber comprendido. Así que ahora, ya sin más, vamos a empezar a calcular la carga, voltaje y energía de cada condensador. Bien, vamos a empezar primero con el condensador final, el último condensador que agrupamos. Que, si recordamos, valía 18, vales 18,67 microfaradios. ¿Ok? Así que nos toca buscar la carga, la diferencia potencial y la energía. Vamos por partes. En el caso de la carga que tiene un condensador es igual a multiplicar la capacitancia, esto de aquí, por el voltaje total de la por el voltaje total del circuito. ¿Ok? Si vemos en la batería, el voltaje, en la batería que aparece en la gráfica del problema 1, el voltaje de todo el circuito son 9,0 volts. ¿Ok? Así que ese es todo el voltaje, ojo, para el circuito y no para ¿cómo se dice? Este capacitor, al menos por mientras, ¿ok? Así que vamos a partir de esta fórmula de aquí a calcular la carga del condensador de CT, ¿ok? Eso es igual a multiplicar 18,67
por 10 a la menos 6, que es microfaradios, por los 9 voltios del circuito total, ¿ok? Y eso nos va a dar una carga de 168,03 o simplemente 168 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿ok? Cualquiera de los dos está bien. En el caso del profesor, él había simplificado simplemente a 168 microcoulombs, pero si quieren utilizar el valor con decimales, también está correcto, ¿ok? Así que ya sabemos cuál es la carga para el condensador, para CT, que es 168 microcoulombs. Ahora vamos a calcular la capacitancia, perdón, la diferencia potencial del condensador T, ¿ok? Del condensador total. Para calcularla utilizamos la fórmula de que el voltaje es igual a la carga la carga del condensador que estamos viendo, que en este caso es el condensador T, dividido entre la capacitancia del condensador T, que es 18,67, ¿ok? Entonces el voltaje de T es igual a dividir 168 por 10 a la menos 6 coulombs, o sea, este valor de aquí, y lo dividimos con la capacitancia, que son 18,67 por 10 a la menos 6 faradios. Eso nos da una cantidad de 9 voltios, ¿ok? Esa es la diferencia potencial que tiene el condensador T. Así que lo notamos acá, ¿ok? Ahora vamos a calcular la energía que puede almacenar este condensador, ¿ok? Para calcularla utilizamos la fórmula de que la energía total del condensador T es igual a 1/2 multiplicado por la capacitancia del condensador T multiplicado por el voltaje del condensador T al cuadrado, ¿ok? Así que reemplazando los valores sería que la energía del condensador T es igual a 1/2 por la capacitancia, que es 18,67 por 10 a la menos 6 faradios multiplicado por el voltaje, que son 9,0 volta, y están al cuadrado, así que al cuadrado. Bien, eso lo resolvemos y nos va a dar una energía total de 756 por 10 a la menos 6 joules, ¿ok? Esta es una forma, quiero aclarar. Pero si conocemos cuál es el valor de la energía para el capacitor 1, para el capacitor 2, y para el capacitor 3, en nuestro ejemplo, que es el problema 1, los podemos sumar y nos va a dar como resultado la energía del capacitor, la energía total, que en nuestro caso es 756 microjoules, ¿ok? Vamos a pasar ahora al capacitor 1. Bien, ahora el condensador 1 vale 10 microfaradios, ¿ok? Ahora vamos a calcular la carga. Ahora, si recordamos, al principio habíamos agrupado el condensador 1. El condensador 1 lo habíamos agrupado con el condensador 2. Para que así nos diese al final un condensador en común, que es el condensador A. Para simplificarlo, pues. Entonces, con lo que había mencionado anteriormente, la carga
de cada uno de los condensadores va a ser la misma. Entonces, partiendo de eso, simplemente hay que utilizar la capacitancia del condensador A. Hay que usar la capacitancia del condensador A y multiplicarla por el voltaje total, y así podemos obtener la carga que va a tener tanto el condensador A como el condensador 1 y 2. Así que para obtener la carga del condensador 1 es igual a multiplicar la capacitancia del condensador A por la carga por el voltaje total del circuito. Es decir, multiplicamos 6,67 microfaradios por 9 voltas. ¿Ok? Y eso nos va a dar un total de 60,03 microcoulombs, o simplemente 60. ¿Ok? 60 microcoulombs. Ya, es lo mismo. Así que anotamos eso aquí. Ya tendríamos la carga para el condensador 1. Y como sabemos que como esto lo agrupamos en serie, también va a ser la carga para el condensador 2. ¿Ok? Ahora vamos a calcular la diferencia de potencial del condensador 1. Recordemos que la fórmula para calcular el voltaje o diferencia potencial es la carga del condensador 1, la carga del condensador multiplicado por la capacitancia de ese condensador. Como estamos analizando, el condensador 1 sería arriba 60 microcoulombs, divididos entre vemos la capacitancia y es 10 microcoulombs, que en total nos va a dar 6 voltas. Ese sería el voltaje para el condensador 1. ¿Ok? Y por último, nos toca calcular la energía total, la energía que puede almacenar el condensador 1. Utilizamos la fórmula que es 1 medio multiplicado por la carga del condensador 1 multiplicado por el voltaje del condensador 1 al cuadrado. Es decir, es igual a 1 medio multiplicado por el condensador 1, que vale 10 microfaradios, multiplicado por el voltaje, que son 6,0 volta al cuadrado. ¿Ok? Y eso nos va a dar una carga de 180 microjoules. ¿Ok? Esa es la carga para el condensador 1. Perdón, la carga no, la energía. La energía para el condensador 1. ¿Ok? Ahora voy a dejar que tomen un respiro y para que anoten los datos aquí en la tabla que está en el libro. ¿Ok? Bien, ahora vamos a calcular la carga, el voltaje y la energía del condensador 2. Para la carga, recordemos que la carga del condensador 2 es igual a la carga del condensador 1, porque estos dos están en serie. Y cuando hay condensadores en serie, la carga no se distribuye, sino que va a ser igual para los condensadores que se agruparon en serie. Así que como ya hicimos el cálculo de la carga del condensador 1, ya tenemos también la carga del condensador 2, que son 60 microcoulombs. Ahora vamos a pasar al voltaje. Recordemos que la fórmula para obtener la diferencia potencial, o sea el voltaje, es dividir la carga del condensador, en este caso el 2, con la capacitancia del condensador, en este caso también el 2.
Así que simplemente vamos a dividir los 60 microcoulombs, que es la carga del condensador 2, entre los 20 microfaradios, que es la capacitancia de este condensador. Y nos va a dar un total de 3 voltas. ¿Ok? Ese es la voltaje del condensador 2. ¿Ok? Bien, ahora vamos a calcular la energía del condensador 2. Recordemos que la fórmula es un medio por la multiplicado por la carga del condensador, que se multiplica por la carga del condensador 2 al cuadrado. Es decir, vamos a multiplicar un medio por la capacitancia del condensador 2, que es 20 microfaradios. 20 microfaradios multiplicado por el voltaje del condensador 2, que es 3 voltas. 3 voltas al cuadrado. Y eso nos va a dar un total de 90 microjoules. ¿Ok? Ahora lo notamos acá. Listo. Ahí ya tenemos todos los datos que nos pedían para el condensador 2. Y por último vamos a hacer los datos de la carga, el voltaje y la energía para el condensador 3. Bien, vamos a calcular ahora. Vamos a calcular, vamos a calcular la carga, voltaje y energía del condensador 3. Para la carga, en este caso si no está, el condensador 3 si no está en serie y no está en paralelo, así que, bueno, sí está en paralelo, pero con el condensador A, pues, lo vamos a calcular normal porque en este caso no hay alguna excepción así. Entonces, ya sabemos que es la carga del condensador 3 por el voltaje total de todo el circuito. Así que sería multiplicar los 12 microfaradios, por la carga de todo el circuito, que recordemos que es 9 voltas. Eso nos va a dar igual a 120. Perdón, 108 microcoulombs. Así que lo anotamos aquí. Bien, ahora vamos a buscar la diferencia potencial del condensador 3, que es dividir el valor de la carga del condensador entre la capacitancia del mismo. En otras palabras, para obtener el voltaje del condensador 3 es dividir 108 microcoulombs entre la capacitancia, que son 12 microfaradios. Y eso nos va a dar igual a 9 voltas. Esa sería la diferencia potencial que tiene el condensador 3. Y por último, vamos a calcular la energía de este condensador, que es igual a un medio por el condensador multiplicado por el voltaje del condensador. ¿Ok? Es decir, como ya hemos visto nosotros, es un medio multiplicado por la capacitancia del condensador, que son, en este caso, 12 microfaradios multiplicados por el voltaje de este condensador, que es 9 voltas al cuadrado. Y eso nos va a dar un total de 486 por 10 a la menos 6 o microjoules. ¿Ok? Así que lo vamos a anotar acá. 486 microjoules. ¿Okay? Y ya tendríamos ahora sí todos los datos
del condensador 1, del condensador 2, del condensador 3 y del condensador total. Así que ahora los voy a escribir en una sola tabla. Bien, aquí ya tenemos una tabla con todos los valores que hemos calculado. ¿Okay? Tenemos aquí los valores de las cargas. Recordemos que el condensador 1 y el condensador 2 están en serie, así que por eso deben tener la misma carga. Y la carga del condensador 3, y vemos cómo es que si sumamos cada uno de ellos, 60 más 60 nos va a dar 120 o algo así. Bueno, vemos que al final nos va a dar una capacitancia de 168. ¿Ok? O sea, si esto lo agrupamos en uno solo, ya sabemos que es 60 y 60 más 108 nos va a dar 168 microcoulombs. ¿Ok? Pasando al voltaje. Recordemos que aquí, como están en serie, el voltaje se distribuye de alguna forma, de alguna manera, entre estos dos. O sea, que en uno va a haber tal cantidad de voltaje y en el otro va a haber otro. ¿Ok? Y por lo tanto, la suma de este con este nos va a dar el voltaje total que debe estar en cada condensador del circuito. ¿Ok? Entonces 6 más 3 nos va a dar un total de 9 volts. Aquí vemos cómo es que tenemos 9, 9 y 9. ¿Ok? Se cumple esa regla de que el voltaje debe ser el mismo en todo el circuito, en cada uno de los condensadores del circuito. Y por último pasamos a la energía de cada condensador. Vemos como que si sumamos 180 más 90 más 486 nos va a dar al final 756 microjoules. ¿Okay? Y así sería como calculamos la carga, el voltaje y la energía de cada uno de los condensadores, en este caso del problema 1 que nos pedía el problema.